¿Qué tal, familia? Estamos por aquí. Bueno, estoy con un libro, la verdad, que bastante potente. Bueno, un poquito como todos, ¿no? Pero es un libro, la verdad, que se ha repetido, lo he escuchado un montón de veces y no me lo había leído nunca al completo. Y es La magia de pensar lo grande, ¿ok? De David Schwartz. Y dice, bueno, más de 4 millones de libros vendidos, o sea, la verdad que una pasada, ¿no? Y bueno, al final vamos a ir un poquito rapidito porque ha sido bastante info y quiero que puedas coger un poquito lo importante y lo que tiene más valor, y con el objetivo que al final lo leí de este libro ha sido como el hecho de poder sacar la mayor información para que lo puedas entender, pues un poquito los conceptos que te explica pues David, ¿no? Mira, lo primero que te empiezo a explicar es que la magia está en el creer, en que cuando una persona cree que puede mover montañas, se hace realidad. O sea, que al final tenemos un poder ilimitado, porque al final tú, pues, si tú crees, lo creas. O sea, al final todo parte de la creencia que tú tengas. Al final, a partir de la creencia es lo que tú vas a poder conseguir, ¿no? Claro, al final que somos producto de nuestros propios pensamientos, y que el hecho de que tú puedas creer y te puedas creer todo lo que piensas es lo que hace que tengas el resultado que tienes. Entonces está la de que el poder de la creencia y el creerte que puedes mover montañas y tener esa fe es lo que va a dar pues pie a todo, ¿no? Te habla en cuanto a que si tú crees que es verdad, que triunfarás. O sea, si tú crees que de verdad triunfarás, triunfarás. Si tú tienes dudas, fracasarás. O sea, al final, si tú crees que algo pueda ser verdad, vas a triunfar. Y si crees que estás dudando, pues vas a fracasar, ¿no? Te habla prácticamente un poquito en cuanto a eso. Luego te habla de una enfermedad que tiene toda la sociedad y que tenemos todos, que es la excusitis. Y te habla que al final pues todo es ley de causa y efecto, ¿no? Al final todo, pues un poquito en cuanto a las soluciones, todo es causa y efecto, y entender cuál es la causa de esa excusa y cuál está siendo el efecto para tú poder darle la vuelta, ¿no? Te habla al final de que el hecho de que no hables, te pone ejemplos y te empieza a explicar de que no hables de la salud, no hables no te preocupes, no estés hablando de salud, de problemas de salud, de cómo estás, de cómo no estoy, de tal, no es que esté así, es que estoy de otra forma, y que tampoco te estés preocupando por esa misma salud de la que estás hablando, porque se supone que estás o mal, o en cáncer, o me lo invento, miles de ejemplos que pueden ser, o simplemente no tienen por qué ser enfermedades, pero te habla de que no te pongas ya en ese punto de vista, en el hablar mal de eso, porque ya automáticamente ya te estás metiendo en una energía y en una negatividad constante. Y te habla de que agradezcas todo lo anterior, de que agradezcas y que te enfoques en el agradecer a full. Al final te dice que la actitud, una actitud optimista, una actitud, vale muchísimo más y es más fuerte que la inteligencia. Es decir, la inteligencia al final llega a un punto en el que no vas a ir a poder llegar a más con ella, pero que la actitud, la que se puede comer totalmente a la inteligencia, es la que va a hacer pues, que vaya más allá, ¿no? Claro, al final te cuenta una frase que a mí me impacta un poco. Al final es que un hombre que es dueño de su mente se hace sabio, y un hombre que se hace al final, y un hombre idiota al final acaba siendo esclavo de su mente, ¿no? Y al final a mí me ha partido un poco, porque darte cuenta de que cuando tú aprendes a controlar tu mente, a ser dueño de tu mente, pues aprendes a hacerte sabio en cuanto a información, en cuanto a todo lo que aprendes. Pero cuando eres idiota, porque no te queda otra, porque no te pones en un aspecto de mejora o de un aspecto de humildad, pues acabas siendo esclavo de tu propia mente, ¿verdad? Y bueno, te hablo un poquito al final de que del miedo, ¿no? El miedo es uno de los retos y de las cosas que más paraliza al mundo, el tema de los miedos. Y te habla de que podemos hacer dos tipos de cosas con el miedo. Lo primero de ellos es aislarlo y definirlo. Es decir, cojo el miedo, lo aíslo a un lado, me paro, me detengo, veo qué es ese miedo que estoy teniendo y lo defino. Ok, ahora después de definirlo, el segundo paso es pasar a la acción. Punto. Detrás de cada miedo siempre hay un punto para pasar a la acción y romper con ese miedo. Siempre. Y te habla de, pues, el tomar acción a pesar del miedo es súper clave. Y él te pone el ejemplo en cuanto al miedo a lo mejor que le puedes tener a la gente. No es que la gente es mala, o la gente tal, la gente me hace o me da miedo o vergüenza a la gente. Te habla que al final tienes que cambiar, la acción es al final empezar a conocer gente, cambiar el punto de vista y la opinión que tienes acerca de esas personas, y tener una comprensión y comprender acerca de que son personas igual que tú y que no quieren, porque no quieren hacerte el mal, que simplemente es tu percepción acerca de que te hacen el mal, no es en sí que te vayan a hacer el mal. Entonces tú ya te estás presupuestando con ese miedo que sí que te está comiendo. Te habla de que al final las dudas es lo que matan y aumentan el temor. O sea, cuando tú entras en un estado de duda, automáticamente te empieza a matar y automáticamente empieza a aumentar el temor, y todo eso te lleva a estar pues como estamos casi siempre cuando nos tenemos miedo, cuando nos paralizamos.
Y bueno, te empieza a explicar un poquito el tema de pensar en grande, ¿no? Que al final el tema de pensar en grande se basa un poco prácticamente en el vocabulario que tú tienes, en tus pensamientos, en cómo enfocas tú lo que dices y lo que piensas. Y al final dice que te enfoques en visualizar lo que puedes llegar a ser, no solo con lo que algo es, no solo con lo que es, sino que con lo que tú puedes llegar a ser. Tal al final de que tú puedas añadirle valor a las cosas, añadirle valor a las personas, añadirle valor a las situaciones y que tengas una visión más allá, de que de verdad puedes de aportar, de que el mundo y tú pues, podéis aportar mutuamente a las cosas, a las personas, de que tengas una visión mucho más allá y de pensar en grande, de creer, de que es posible, de que es un vocabulario, de que es un enfoque, de que es algo que tú le estás poniendo a tu mente, ¿no? Y que al final no te infravalores a ti mismo, no infravalores a los demás, no infravalores las cosas, sino que a través de lo que habíamos hablado, añádeles valor, añádeles creencia, añádeles pensamiento, añádeles actitud, añádeles ese pensamiento en grande, ¿no? Y te habla realmente de que cuando tú crees algo, tu mente al final acaba encontrándolo. Cuando tú crees algo, tu mente encuentra la manera, encuentra la forma, ¿no? Y él te habla un poco de al final, lo primero de ello es que intentes las cosas. Aquí te hablo pues, un poquito contradictorio, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, el hecho de intentar ya te pone en un papel de, no, solo voy a intentar. No, pero él te habla en cuanto a la mente, en cuanto a algo más subjetivo, algo más palpable, que intentes y que día tras día pues lo intentes y día tras día vayas haciendo, vayas tomando acción. Te habla, lo tercero te habla de que te preguntes qué puedo hacer mejor. Lo cuarto que te pregunta es que realmente cómo puedo hacer más, cómo puedo hacer yo más de esto. Luego te habla de que de preguntar y escuchar, de que preguntes y escuches y te hagas una pausa pues, más tranquilo con las personas, de que preguntes y escuches. Y luego lo 6 es que saques más ideas a raíz de más personas, que te compartas con más personas, que aprendas, que compartas con más personas que puedan tener ideas y que puedas llegar a ciertas cosas, ¿no? Y bueno, realmente te deja claro que eres lo que piensas que eres. Punto pelota, eres lo que piensas que eres, ya está, no hay más. Lo que tú piensas que eres acerca de ti mismo es lo que estás teniendo ahora mismo en este instante. Y es la realidad. Al final, la imagen que otros ven de ti mismo y tu ropa o cómo tú te vistes es automáticamente pues un reflejo de lo que tú te estás pensando que eres. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar pues cómo te ves, cómo te vistes, cómo todo ese tipo de cosas, empiezan a cambiar tu imagen, empiezas a creer en que eres como eres, de otra forma en la que no estabas pensando antes, y por ende empiezan a cambiar las cosas, la gente empieza a tener una visión distinta de ti, la gente empieza a verte de otro punto de vista de otra forma. Entonces al final cuando tú ves a alguien por la calle, sí, pues lo típico, ¿no? Sacamos opiniones, sacamos conclusiones, pero es la realidad acerca de cómo ves, cómo va esa persona vestida, acerca de cómo es un poquito, puedes saber un poco de qué forma piensa, no al 100%, lógicamente no hay que presuponer, pero que sí que puedes sacar esas conclusiones, ¿no? Y bueno, te habla que al final pues el aspecto es importante y que tú que entiendas de que al final eres tú mismo, el aspecto eres tú mismo y es el resultado de ti mismo, y que al final te habla de que tu trabajo es importante, tío, ¿sabes? Que tu trabajo realmente es importante, que te valores, que el trabajo que tú haces a diario es importante, o sea, que valores el hecho de cada acción que pones, cada cosa que haces, que valores porque tu trabajo de verdad es importante. Entonces al final te habla de que, pues que realmente tienes que él te explica acerca de, pues de las preguntas importantes. De las preguntas importantes cuando hablas con alguien, cuando estás con gente pues que está en otros niveles, las preguntas importantes acerca de pues lo que puedes aprender de ellos, que les puedes preguntar, que hagas preguntas importantes que te puedan conducir a mucho más. Y bueno, luego te habla al final el hecho, te explica, te cuenta un ejemplo en base a la profundización y el entusiasmo. Es decir, vamos con ello. Es el entusiasmo, ¿no? Pero él te habla de que cómo puedo yo volver a coger el entusiasmo. Cómo una persona, cómo le puedes dar entusiasmo a alguien o cómo puedes coger el entusiasmo acerca de algo que a lo mejor has perdido, ¿no? Y él te habla de que él pues bueno, hizo una clase, cuenta pues en una clase con sus estudiantes. Por ejemplo, les preguntó que cuántos estaban interesados en vender invernaderos. Por ejemplo, el hecho de tú vender un invernadero, que ya ves tú, pues a lo mejor pues la respuesta a lo que ellos decían, que casi nadie, prácticamente por no decir que nadie, estaba interesado en vender invernaderos porque era un tema totalmente diferente. Y aquí está el ejemplo en que es un tema, pues algo que a lo mejor nadie tiene entusiasmo por vender invernaderos. Pero él se empieza a explicar los beneficios y empieza a profundizar en las raíces de los invernaderos, el por qué, en cuánto te cuesta tener un invernadero en casa, que son
400 euros, qué puede aportarte, qué no te puede aportar, cuánto te va a costar mantenerlo, cuánto beneficio le puedes sacar al mes, qué pasa si construyes 30, 40, 50 invernaderos, qué pasa si tú haces una red de invernaderos, qué pasa si tú ayudas a más familias a que tengan invernaderos y les saquen beneficio, a raíz de eso sacan beneficio. Entonces de repente dice que acaba la clase y todos no podían parar de hablar del tema. Entonces te das cuenta de la importancia de la asociación, de las personas, de las conversaciones, de la profundidad, porque cuando tú empiezas a hablar de un tema, empiezas a profundizar, empiezan a salir los intereses. Empezamos, el ser humano es curioso, nos gusta aprender a escuchar, entonces empiezan a salir todos esos intereses, entonces que puedas utilizar todo eso, porque son poderes que tenemos, ¿no? Te dice que todo lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas, que lo disfrutes, que disfrutes el presente, que absolutamente todo lo que hagas, disfrútalo, tío. O sea, te pegas una hostia, disfruta la hostia que te has pegado. O sea, disfruta hablando claro, cada mierda y cada cosa maravillosa que hagas. Disfrútala, porque ahí se basa mucho luego en esos sentimientos que tenemos muchas veces, ¿no? Y te habla de que al final, para hacer que el hecho de que tú hagas sentir importante a alguien también te va a hacer sentirte importante a ti, y de que siempre seas agradecido y de que puedas llamar a las personas por su nombre y que te acuerdes de su nombre, ¿no? Y te habla que, bueno, que al final el hecho del dinero, si tú quieres aumentar más dinero, si tú quieres hacer más dinero, que te enfoques en el servicio primero, que al final el hecho de que tú llegues a tener más dinero es que es que te des cuenta de que viene el servicio primero y luego viene el dinero. Viene el servicio primero con el valor y luego viene el dinero. Entonces que enfoques en aumentar ese servicio, o en qué das, o en qué aportas, o en qué tal, ¿no? Te habla en cuanto a la gente, cómo puedes, pues, ciertos puntos que tú puedes tratar con la gente para estar mejor y tratar con ellos, relacionarte con ellos. Lo primero que te hablan es el nombre, que digas, que le llames por su nombre, la importancia del nombre, que le hables por su nombre, la importancia del nombre, acordarte de su nombre. Lo segundo es felicitarlo, darle la enhorabuena por cosas que ha hecho, por cosas que te está contando, felicitarlo. No hables, no seas egocéntrico, no quieras impresionar en absoluto en ninguna conversación, sé totalmente agradable. Y bueno, como dice esta frase, ¿no? Vive y deja vivir. De realmente también que entiendas, que seas empático, que todo el mundo tiene sus imperfecciones, que a lo mejor no todo el mundo te va a ver igual, pero que vivas y dejes vivir, ¿no? Y bueno, y así por último, la última parte que a mí pues también me ha gustado bastante, es que te habla realmente, es que la acción cura el miedo, y es lo que habíamos hablado antes. Y que bueno, que te habla de que en cuanto a qué importancia le vas a dar tú a lo que tú vas a aplicar, a tu profesión, en tu día a día, cómo tú vas a ser, y que seas una persona activa en el aquí y en la ahora, que no te olvides del mañana, del pasado, de lo que va a ser, que qué puedes hacer ahora, reviéntalo y coge y hazlo ahora, mete el empeño en el aquí y en la ahora, es lo único que puedes hacer. Yo lo que estaba haciendo en 10 minutos antes de empezar a abrir este vídeo, a lo mejor, es decir, no, pues no grabo el vídeo ahora, lo grabo mañana. Ya ahora mismo ya no me le va a tomar por culo, ya es la acción que estoy poniendo en explicar este vídeo ahora mismo. Entonces, que seas activo, que tengas una actitud activa de decidir ahora, que tengas una iniciativa al final, que tú tengas la capacidad de tener iniciativa en ser activo, en poder hacer las cosas. Y bueno, luego te empieza también a tratar un poquito el tema del autocrítico, ¿no? Que seas autocrítico contigo mismo, con lo que tienes, con lo que no tienes, qué preguntas. Él te habla de, pues, de que te hagas una sección de preguntas, de por ejemplo el de trabajo, de aquí a 10 años, cómo me veo de aquí a 10 años, qué estoy aportando, cómo me están viendo, cómo me veo, cómo me ve la gente. Entonces, que te hagas una serie de preguntas, seas autocrítico contigo mismo, qué te gusta, qué no te gusta. Y bueno, él te habla y te deja claro de que inviertas en educación sí o sí, que inviertas en educación y que inviertas en nuevas ideas, que eso es lo que te va a hacer poder expandirte a otro nivel. Y bueno, él te deja aquí con 4 puntitos al final del liderazgo. Lo primero que te dice es que conozcas las mentes que quieres influir, que conozcas de qué forma, qué pensamiento tienen relacionado a esas personas, que los conozcas, porque si tú sabes cómo piensan personas que se dedican a cultivar plantas, pues vas a poder ayudarles o influirles mucho más con tu liderazgo. Lo segundo es que te habla de que te preguntes cómo puedo tener el mejor manejo y control de una situación, de X situaciones. Pues tú, conociendo el entorno y conociendo todo eso con tu liderazgo, que te preguntes cómo puedo mejorar el control de toda esta situación, de cómo está pasando esto. Luego te habla de que creas, de que te esfuerces, de que disfrutes el progreso, porque en el progreso se basa todo. El progreso es lo que estamos hablando antes, el aquí y el ahora, qué estás haciendo aquí ahora, activo. El progreso, disfruta el progreso, crees en ello, te enfoques en ello y le metas, ¿no? Y luego, pues, cuarto, te habla de que consultes contigo mismo acerca de, bueno, pues un poquito seas honesto contigo mismo y capacites hacia ti mismo en cuanto a cómo estás haciendo las cosas, cómo estás yendo, cómo estás fluyendo. Y te deja aquí una pregunta muy, 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 muy poderosa. Yo creo que hasta es sido lo último que he apuntado de todo el libro, y yo creo que es lo que más me ha gustado. Y te habla de que cómo se vería el mundo, o qué haría el mundo, cómo se quedaría el mundo si de repente todo el mundo fuera como yo.
por ejemplo, lo puedes llevar al aspecto en el trabajo, en las relaciones, en lo personal, en negocios, en empresas. ¿Cómo iría el mundo de bien? ¿A qué nivel, qué grado estaría el mundo si todo el mundo fuera igual que yo? Y creo que es una pregunta bastante poderosa para uno poder pues, consultar con uno mismo qué cosas puede tocar y cosas puede potenciar, ¿verdad? Así que nada, este ha sido pues el resumidito del mapa mental pues, de la magia de Visor Grande. La verdad es que ha sido tremendo. Han sido 333 páginas en 55 minutitos. Así que gracias por escucharme y estamos ready. Chao, chao.